Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal YouTube sobre emprendimiento. Soy François Pousset y hoy día vamos a hablar de un tema que siempre me ha gustado y tiene que ver con el arte de cómo contar buenas historias. ¿Y por qué queremos hablar de esto hoy día? Para los que todavía no me conocen o los que recién me están empezando a conocer a través de este canal de YouTube, lo que yo hacía era exportar vinos, por lo tanto estuve muy metido en el área comercial de dos importantes viñas chilenas, hasta que decidí que lo que yo quería hacer realmente era emprender. Hoy día no les voy a contar acerca de mi emprendimiento, pero sí les quiero contar una de las cosas que aprendí durante estos 7 años trabajando en el mundo del vino, una industria que tiene mucha tradición en Chile, y prácticamente la diferencia entre un vino y otro realmente no es tan distinta. ¿Y dónde está realmente la diferencia? En la historia que hay detrás de los vinos. En definitiva, lo que pude observar en todos estos años trabajando en el mundo del vino, los vinos que más vendían, los vinos que eran más exitosos en el mundo, no solo chilenos, sino que de todo el mundo, eran los vinos que tenían buena historia. Y como esos vinos tenían buenas historias, llegaba una persona que también tenía la habilidad de contar historias, agarraba ese vino, agarraba su historia y lograba efectivamente transmitir esa historia a los potenciales consumidores de vino o importadores en distintos países. Durante mucho tiempo me dediqué a estudiar a estas personas que sabían contar buenas historias, hasta que hace un par de semanas logré conocer a un personaje que es chileno, que vivió mucho tiempo en Estados Unidos y que es un experto en el arte de contar historias. Así que en el video de hoy los dejo con César Castro, quien es el experto, es psicólogo, y César les va a contar cuáles son estos 5 pasos que él creó para poder crear una buena historia. Y tener buenas historias que contar y contarlas bien no es solo una herramienta que te sirve en el mundo profesional, sino que también personal. Incluso hay un artículo del Harvard Business Review que dice que hoy es más importante que nunca desarrollar la habilidad del storytelling como herramienta comunicacional y de influencia. Y este es un dato también de César que dice que entre el 60 y el 80% de lo que hacemos en el trabajo es comunicar. Y se ha demostrado también que solo el 10% de estas comunicaciones son efectivas. Por lo tanto, existe realmente una gran necesidad de poder comunicarse mejor con las personas, sobre todo en un contexto que es laboral o profesional. Si tienen cualquier pregunta o comentario, déjenlo en este video, compártanlo con quien ustedes crean que les pueda servir esta información y por último, pedirle una vez más que se suscriban a mi canal. Eso me ayuda mucho a que esta información pueda llegarle a muchas más personas. Así que vamos con el video, muchas gracias nuevamente y hasta la próxima. Todos sabemos cómo contar historias porque es innato en nosotros como seres humanos el comunicar nuestra información como historias. ¿Okay? Nosotros interpretamos el mundo y le damos sentido al mundo a través de las historias que nos vamos creando. Si tú, por ejemplo, en este momento miraras por tu ventana y escucharas un grito y saliera y ve una señora en el suelo llorando, por ejemplo, tú no miras esa escena y simplemente dices, hay una señora en el suelo llorando, sino que tú te empiezas a crear toda una película. Ah, quizás la asaltaron, o quizás un perro le mordió la pierna, y empiezas a crear toda una película alrededor de eso para poder entender tú, o por lo menos tratar tú de entender con la información que tienes qué es lo que está sucediendo. Y nosotros hacemos eso todos los días. Cada cosa que vemos, le armamos nosotros una historia alrededor de esas cosas. Entonces, nuestra forma de entender la información del mundo externo ya es a través de historias, y la mayoría de nosotros, cuando estamos en ambientes más relajados y donde nos sentimos más seguros, también somos muy buenos para contar historias, es decir, con tu familia en el almuerzo o con tu amigo en el asado. Ahí salen historias increíbles y nos contamos historias increíbles. El tema es que la mayoría de nosotros cuando ahora pasamos como al mundo profesional, al mundo corporativo o al mundo de los negocios, como que hay algo, yo creo que tiene que ver más con una malformación, ¿ok? Que se nos apaga esa parte de nuestro cerebro que nos dice que tenemos que contar historias para poder cautivar, para poder generar mensajes que son memorables, porque la mayoría de nosotros nos han enseñado desde la parte educacional que todo tiene que ser lógico, todo tiene que ser racional. ¿Okay? Entonces, si tú vas a comunicar una presentación, tú lo primero que tienes que hacer es mostrar en la PPT el A, B, C y cuáles son los temas que vas a hablar. Y todos hemos tenido ese entrenamiento que, hablándolo ahora muy desde la metodología y muy desde lo que hacen los buenos comunicadores, es todo lo opuesto. Es decir, los buenos comunicadores no comunican así ni presentan información así, sino que se mantienen en suspenso, te mantienen todo el rato con cosas novedosas, te agregan humor, te agregan sorpresa.
no es que yo se paran y dicen, mira, aquí vamos a ver esto, esto y esto y esto, pero nos han educado así. Yo creo que el que empezó a educarnos así, esta es mi teoría, nomás mi historia que yo me creo, no sabía o tenía miedo a contar historias, porque igual contar historias, aun cuando todos lo sabemos hacer, significa que en momentos donde estoy en una situación como en una reunión de negocios, por ejemplo, tengo que usar historias donde tengo que ser un poco vulnerable, porque sabemos todos que las historias tiene que haber conflicto, tiene que haber situaciones difíciles, y eso implica, emocionalmente hablando, vulnerabilidad. ¿Y qué hacemos todos nosotros, la mayoría de los adultos? Tratamos de evitar las situaciones donde nos sintamos vulnerables, porque asociamos la vulnerabilidad a debilidad, pobreza. Entonces preferimos quedarnos en lo seguro, hablando desde el ABC, de los bullet points, desde lo racional, porque tememos entrar en lo emocional, porque la mayoría de nosotros no nos gusta sentirnos vulnerables. ¿Ok? Pero son más temas trancas nuestros, nomás. No es que sea así literalmente, son trancas nuestras. Y eso es lo que yo fui viendo a medida que me fui metiendo en el mundo corporativo, después ya como emprendedor y todo, y yo empecé armando una consultora de liderazgo, ese era mi foco al principio, yo quería ayudar a tener buenos jefes. Muy, muy simple, muy básico mi emprendimiento. Me di cuenta que había malos jefes y yo quería ayudarlos a ser mejores jefes. Y dije, a ver, yo puedo ayudar a los jefes a ser mejores enseñándoles cosas de psicología. Porque si hay algo que yo tenía claro es que cuando uno pasa en rol de jefe, tú ya no eres responsable por lo técnico, tú ya no eres responsable incluso por los resultados, tú eres responsable por las personas, que son los que después hacen los resultados. Y muchas de las personas que asumen cargos de jefe nunca hacen este cambio de paradigma, siguen creyendo que su principal responsabilidad son los números, son los clientes, son las cosas técnicas, cuando tú asumes un rol de liderazgo porque ahora tu responsabilidad son las personas. Y si tu responsabilidad son las personas, entonces tú tienes que entender personas y tienes que entender psicología y tienes que entender qué es lo que mueve a las personas y cuáles son los dolores de las personas. ¿Se entiende? Y yo decía, ok, yo eso lo entiendo porque como psicólogo yo me dediqué mis primeros 5 años al mundo clínico. Entonces yo tenía como un feeling tenía una cosa muy sensible frente a las personas y cómo los dolores de las personas. Y yo dije, aquí los jefes no entienden esto y quiero ayudar a que los jefes entiendan eso. Y me metí al mundo corporativo con ese fin nomás, como ayudando a los jefes a ser mejores, a convertirlos en líderes. Y ahí me empecé a topar con esta gran necesidad, que es que la mayoría de los jefes no saben comunicar bien, no saben comunicar. Claro, eso tiene mucho que ver con ser empático. Probablemente hay mucho de empatía en eso de que uno habla más de uno en vez de hablar de lo que quiere escuchar la otra persona. Claro. Y en verdad, mira, como te digo, hay tan poco entrenamiento real de lo que significa ser un buen jefe, un buen líder, eh, que ahí es como ser un papá. Yo muchas veces lo asocio a ser un papá. Es como, si tú cuando vives solo, tú cuando estás solo en la vida, puedes pasar hambre, puedes dormir frío, puedes hasta dormir debajo de un puente cuando estás solo. Pero cuando tú ahora eres responsable por otro ser humano, como que tiene que haber un cambio de chip acá. Tú ya tienes que entender que tú ya no eres la prioridad, que la prioridad es el otro y el bienestar del otro. Y eso cuando uno lo ve desde el rol del papá, lo entiende súper bien. Como ahora que tengo este ser chiquitito acá, mi principal responsabilidad es que este ser chiquitito esté seguro, que este ser chiquitito tenga todo lo necesario para que pueda vivir. Y después también para ayudarle en su psicología, para ayudarlo a tener autoestima, para ayudarlo a ser un ser humano adaptable. Todas esas cosas como que entra nuestro chip de papá y lo entendemos. Cuando tú eres un jefe, eso es lo que pasa. Tú ahora eres responsable por otros seres humanos, pero la mayoría de las veces no, los jefes no hacen ese cambio, siguen creyendo que tiene que ver con ellos y ya no tiene que ver con ellos. Entonces, como yo veía eso, dije, aquí es donde tengo que atacar, pero cuando ya me fui metiendo en ese mundo, también yo me di cuenta que yo no podía abordar todos los temas, porque el liderazgo es tan amplio. Cuando uno habla de liderazgo, es amplio el concepto del liderazgo. Dije, yo no puedo aquí ayudar a los jefes con todas las cosas porque tampoco yo soy bueno en todas las cosas. Y ahí empecé como a hacer la pregunta de, ok, ¿en qué soy muy, muy bueno yo? ¿Y qué es lo que más disfruto? Y ahí entro, me reconecté con este tema de la comunicación y especialmente con el tema de las historias. Y ahí lo empecé a meter poco a poco en los proyectos que estaba haciendo en ese momento, lo empecé a meter como casi de manera piloto nomás, ¿no? Como ver cómo funcionaba con algunos gerentes con los cuales yo estaba trabajando. Y de todas las cosas que hacíamos,
donde nosotros hacíamos formación, hacíamos acompañamiento, coaching, de todas las cosas que estábamos haciendo, los gerentes cuando terminábamos los procesos, cuando uno les típicas encuestas que le hacen el mismo cliente, les pregunta así como, ¿qué fue lo que más te impactó? ¿Qué fue lo que más te sirvió? Todos los gerentes que habían trabajado storytelling conmigo, todos, 100% decían storytelling. Y hasta el cliente después me decía, oye, ¿qué es esta cosa que me están diciendo? Porque yo no recuerdo, ¿qué es esto storytelling? Yo no recuerdo que eso estaba dentro del programa. Decía, no, lo que pasa es que yo lo fui metiendo porque sentí que era necesario. Pero esto es lo que más recuerdan. Esto es lo que los jefes más dicen que les impactó. No solo porque ahora comunican distinto, no solo porque notan ellos que sus mensajes están llegando, sino que también había un efecto indirecto, que es que la gente se empezaba a conectar más con ellos. Y eso también para el jefe era increíble ver cómo ahora no solo mis mensajes son más inspiradores y mis mensajes son más claros y mis mensajes están llegando a mi equipo, sino que también está generando un efecto donde mi equipo ahora está también más conectado conmigo. ¿Por qué? Porque ellos estaban contando historias. Yo lo obligaba a que contaran historias de ellos. ¿Se entiende? No solo hablemos de Steve Jobs y hablemos de Bill Gates, habla de ti y cuenta tus historias. Y eso al final fue como el switch también en mi cabeza de decir que yo quiero ayudar a los jefes a ser mejores jefes, a ser más humanos, y quizá la herramienta más potente que tenemos los seres humanos para generar conexión con otros son las historias. Ahí está. Oye, ¿y cómo lo hacían, por ejemplo, con estos gerentes? ¿Cómo partía un programa de este tipo? ¿Cómo partían esas historias? ¿Habían ciertos lineamientos? ¿O ellos partían contando una historia así nomás y tú después le ibas diciendo, mira, esto lo hiciste mal por tal razón, o esto puede mejorar, puede ir en esta otra dirección? Cuando decidí empezar a enseñarle este tema a los jefes, yo me hice una pregunta muy autorreflexiva. Dije, ok, ¿cómo lo hago yo para contar historias? ¿Cuál es como el modelo que yo utilizo para contar una buena historia? Y claro, ahí me empecé como a meter y a leer y a estudiar más de storytelling también. Y me di cuenta que yo lo que hacía de forma innato era lo que todos los libros de storytelling y los supuestos gurús ya decían que uno tenía que hacer. Y claro, hay distintos libros de storytelling que hablan de los 21 pasos de la buena historia y del Hero's Journey y un montón de distintas como teorías. Y como yo estaba trabajando con los gerentes, yo sabía que no podía ir al gerente y decirle, mira, yo te voy a enseñar los 10 pasos para que tú puedas contar una buena historia. O te voy a enseñar los 15 pasos o los 20 pasos. Si yo les decía eso a un gerente, me cerraba la puerta en la cara. Entonces yo mismo dije, ok, 5 pasos es como un buen número. Creo que 5 es digerible. Y yo mismo armé una estructura, una metodología de 5 pasos para que ellos pudieran contar una buena historia. Y al principio yo lo piloteaba nomás, veía si funcionaba y empezó a funcionar, empezó a funcionar, empezó a funcionar. Entonces ya después como que le fui dando más cuerpo a la metodología. Y esa es la metodología que hoy utilizo para por lo menos enseñar a la gente cómo crear historias, cómo crear, que es uno de los pilares, porque es cómo encontrar historias, cómo crear historias y cómo contar historias. Pero el cómo crear, hay una metodología de 5 pasos, que es lo que yo empecé al principio como por un año y medio a pilotearlo nomás, ver si funcionaba, como ver si la cosa daba un buen retorno en términos del impacto que generaba. Y todos los gerentes cuando lo usaban veían que su historia les cambiaba drásticamente el cómo contaban historias. Oye, Y ahí yo dije, aquí tengo algo. y, por ejemplo, ya con estos 5 pasos, ¿qué tan rápido avanzaban estos jefes o estos gerentes en contar mejores historias? ¿Era un cambio que se veía casi que de inmediato, simplemente por aplicar esos elementos? Que obviamente me imagino que a medida que lo vais practicando, obviamente ahí Claro, se puede mejorar lo vas infinito. perfeccionando. Sí. Claro, lo vas perfeccionando, porque después ya más que solo aprender algo es llegar a tener dominio de una habilidad. Es como, yo te puedo enseñar cómo lanzar una pelota de básquetbol. Y tú puedes salir y ya sabiendo cómo lanzar la pelota de básquetbol, probablemente lo vas a hacer mejor que como lo hacías antes, si no sabías jugar básquetbol. Pero claramente el llegar a tener un tiro extraordinario donde cada vez que lo lances la pelota entre por el aro, requiere práctica y práctica y práctica y práctica y práctica. Bueno, el storytelling es una habilidad, es un arte, que es lo mismo. Es decir, yo te puedo enseñar la metodología y ya al empezar a aplicar la metodología, tú vas a notar que tus historias son distintas, que mejora la estructura de tu historia. Pero para llegar a tener una habilidad
donde con tu historia tú logras entusiasmar y logras ser memorable, ahí ya requiere práctica, práctica, práctica y más práctica. Claro, y ahí es cuando llega un punto en que la cuestión ya se vuelve algo casi que automático. Y eso yo creo Claro, que es lo ideal. O sea, llegar a un punto que uno ni siquiera ya tenga que pensar cuál era el paso uno, el paso dos, porque ahí obviamente la historia pierde fluidez y te puede jugar en contra. Si uno se nota que es como tan estructurado, ¿cierto? totalmente, totalmente. Al principio como cualquier cosa, como que la persona cuando tú lo metes dentro de una estructura, como que se siente un poco forzado, pero es porque estamos recién desarrollando el músculo. Pero mientras más lo practicas, como tú decías, después ya se convierte en una forma natural y después ya no se siente ni se ve como algo muy forzado porque se convierte en parte tuyo nomás, se convierte en la forma que tú transmites tu información. Bueno, tú tenías un podcast que es espectacular. Ya, ¿cuántos capítulos? Como 15, ¿o no? No, llevo 11 capítulos 11 capítulos. hasta ahora. Y en 11 cada uno, capítulos. bueno, y en cada uno de estos capítulos tú vas contando distintos elementos que tiene que tener el storytelling, ¿cierto? Sí, sí. ¿Te tinca que contemos a grandes rasgos cuáles serían como estas distintas etapas para que la gente se vaya haciendo una idea y después, cuando se motiven, vayan directo a tu podcast? Sí, no hay problema, ¿eh? No hay problema. Yo te decía que son 5 pasos para poder contar una historia estratégica, que le llamo así el storytelling estratégico. Y el paso número uno es que toda buena historia tiene que empezar siempre con lo que yo llamo una chispa. Una chispa es algo que capte la atención rápidamente de tu audiencia, porque especialmente en el mundo que estamos actualmente, donde la gente está saturada de información, tú tienes que poder captar la atención rápido. Incluso en redes sociales, si hay gente que está usando o quiere aprender storytelling para poder usarlo con su contenido en redes sociales, siempre le digo, tú tienes como 2 o 3 segundos para captar la atención de la gente en redes sociales. Si en 2 o 3 segundos tu, tu, tu headline, ¿no? tu portada, sea un video, sea algo escrito o sea una imagen, si en 2 o 3 segundos no lograste detener a la persona, por lo menos despertar su curiosidad de querer saber de qué se trata esto, lo perdiste, lo perdiste. Porque esa persona está siendo inundada todo el día por información de las redes sociales, de todos lados, de todos lados. Entonces, por un lado, yo siempre digo que hoy vivimos en un mundo, en una época donde tenemos una gran ventaja, que es que todos tenemos plataformas increíbles para poder comunicar. Yo quería tener un programa de radio, hazme un podcast, y no me demoré nada en hacerlo. Uno quiere, no sé, tener un video, un canal de televisión, puede armar un canal de YouTube, y así de rápido. Tú quieres hacer video en vivo, Facebook, Instagram. Yo puedo usar LinkedIn, que tengo ese privilegio de poder hacer video en vivo a través de LinkedIn. Entonces, todos tenemos ahora como el campo es igual para todos. Y eso es una ventaja. Pero la desventaja es que como todos tienen acceso a las mismas herramientas que tú tienes, va a ser cada vez más competitivo el llegar con la información. Entonces ahí es donde tu forma de llegar a la gente, que las historias son la mejor herramienta que tenemos para eso, ahí es donde empieza a tener más relevancia. Y por eso digo que cuando tú vas a empezar cualquier historia, tu primera tarea, en los primeros 3 segundos si es que en redes sociales, o 7 segundos si es que en una reunión o una presentación frente a una audiencia, tú tienes pocos segundos para poder captar esa atención. Y eso es lo que yo llamo la chispa, ¿ok? Y hay distintas formas de hacer esto. Uno lo puede hacer a través de una pregunta, pues con las preguntas son súper potentes para atraer a la gente como hacia ti, ¿no? Si yo te pregunto, si yo te digo, por ejemplo, oye, ¿qué es lo que tú desayunaste hoy en la mañana? Inmediatamente tu cabeza, que quizás no estaba pensando en eso, se va a ir a tratar de recordar qué fue lo que tú desayunaste en la mañana. Entonces las preguntas son súper potentes para atraer a la gente o llevarlos por lo menos a donde tú quieres que la gente esté. También uno puede mostrar una imagen o puede mostrar una frase o puedes empezar con alguna declaración o alguna cosa que tú sabes que va a captar la atención de las personas. Muchas veces cuando hago charlas, yo me paro frente a la gente y doy unos segundos, miro a las personas y después les digo, les tengo malas noticias. Y quiero desde el principio ser súper honesto y decirles que les tengo muy malas noticias. Y si hay alguien que está en su celular, ¿sabes lo que hace la gente? Te miran como está empezando con malas noticias. Eso no es común, no es normal.
lo normal es que uno se pare y diga, hola, mi nombre es César Castro, y bueno, quiero decirles que estoy súper feliz de estar acá, es un honor para mí, gracias por la invitación, que es lo típico que dicen todos. Y eso ya, cuando la gente en la audiencia empieza a escuchar ese relato, es como el cerebro dice, ah, más de lo mismo, más de lo mismo. Entonces, no, ni te voy a dar el tiempo. Pero cuando tú empiezas de una manera que capta la atención, que genera esa chispa, ahí ya tienes los ojos y sobre todo esa curiosidad de saber ahora, oh, ¿para dónde va con esto? Y esa es la primera parte de cualquier buena historia, es generar esa chispa para que desde ahí ahora pueda entrar a tu historia, literalmente. Si yo puedo estar frente a ti, eh, puedo generar más impacto porque todo tu cuerpo está ahí, que es distinto a cuando yo estoy escribiendo un mensaje vía email o un post en redes sociales, porque ahí solamente tienes un elemento, que es lo escrito. Entonces, sí, ahí se pone un poquito más desafiante porque tienes un solo elemento. Cuando yo estoy frente a ti, tengo la tonalidad, tengo mi cuerpo, tengo si me acerco, no me acerco. Todas esas cosas ayudan, obviamente, en poder tener la atención de la audiencia. Pero es que hoy en día tenemos que saber cómo hacerlo todo nomás, porque estamos en un mundo donde a veces vas a tener que escribir un correo, a veces vas a tener que subir un post, a veces vas a subir un video. Lo que yo normalmente sugiero es que encuentres cuál es tu fortaleza, como cuál es la que a ti te fluye con más facilidad y dedícale más tiempo a eso. Porque hay gente que es muy buena en los videos, es muy buena eh, estando frente a una cámara. Entonces trabaja más eso. Hay gente que es pésimo para estar frente a una cámara. Se ponen nerviosos, transpiran entero, pero son muy buenos para escribir o son muy buenos para armar imágenes estéticas. Bueno, desde ahí, tú empieza desde tu fortaleza y después anda trabajando en otras cositas, pero siempre desde lo que tú eres más fuerte. Para mí lo más fuerte es video. Siempre los videos, nunca he tenido problema con prender la cámara y hablar o estar frente a un público. Entonces, ahí es donde yo trabajo más o donde yo me dedico más, porque es mi fortaleza. Donde yo veo que quizás falta mucho de buen storytelling es justamente cuando uno manda un mail, por ejemplo, a un cliente, a un prospecto, cuando uno manda como los típicos mails de pega y quiere convencer a Uh -huh, alguien, no que te compre necesariamente, pero por lo menos a que quiera saber más de tus servicios. ¿Cómo uh -huh. inicias ese mail? ¿Cómo generáis la chispa en un mail? Depende nuevamente de la historia que vas a contar, porque aquí hay una advertencia. Esa chispa que vas a utilizar, la idea es que esa chispa ayude ahora a entrar a tu historia. Porque si yo nomás te digo como, ¿qué desayunaste hoy en la mañana? Te hiciera esa pregunta. Y tú empiezas a pensar, a ver, ¿qué desayuné hoy en la mañana? Y tú me dices, César, yo desayuné hoy, no sé, un pedazo de pan con un cafecito. Ah, ok. Y después de que tú me das esa respuesta, yo te digo, ah, ok, bueno, interesante. Bueno, ahora déjame entrar ahora en materia, o déjame contarte, tú mismo hasta generar desconexión, porque tú vas a decir, pero ¿para qué me preguntó eso entonces? ¿Para qué me preguntó el tema del desayuno? Ahora, si yo te hiciera esa pregunta, ¿qué desayunaste hoy? Y tú me dices, hoy comí, no sé, y yo te digo, sí, ¿sabes qué? El desayuno se ha dicho que es la comida más importante del día. Incluso yo recuerdo que hoy en la mañana cuando desayuné, y ahí ahora estoy empezando mi historia y estoy usando esa pregunta o esa chispa que hice del desayuno para entrar ahora a mi historia, ahí sí te va a ayudar y va a tener mucho más claro que esa chispa me va a funcionar para poder entrar ahora en la segunda etapa que realmente es como el inicio de tu historia, que es el contexto de tu historia. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando tú me haces la pregunta de qué puedo usar para un storytelling en un correo, depende cuál es la historia que vas a contar. Porque yo prácticamente puedo decir cualquier cosa, puedo escribirte un correo donde diga, hoy te vas a morir. Y eso quizás te podría generar atención. Pero si después tú empiezas a leer el correo y no tiene nada que ver con eso y te diste cuenta que yo prácticamente te manipulé a abrir el correo porque te puse una frase que yo sabía que te iba a generar un... Es como hoy le llaman clickbait. Clickbait. En Internet hay personas que a veces te dicen así como, abre este correo y ganarás $1.000.000. Y hay gente que cae en eso y abre el correo y después te das cuenta que en verdad nunca se va a cumplir esa promesa y tú te sientes engañado. Y la próxima vez que ves un correo de esa persona que te puso, abre este correo y gana $1.000.000, la próxima vez que te mande esa persona un correo, tú no lo vas a abrir porque perdió credibilidad para ti. Entonces, lo que tú utilices como chispa, que sea algo que capte la atención,
pero que sea algo que capte la atención también te ayude ahora para entrar a la historia que tú quieres contar. Mm. Porque la segunda etapa de este proceso es lo que se llama el contexto. ¿Ok? Después de la chispa, ahora entramos al contexto. Y el contexto responde a tres preguntas muy, muy importantes, que es el dónde, porque ahora en el contexto es donde tú empiezas a meter a la gente a una escena. ¿Okay? Esto es súper importante que entendamos que una historia es más que solo información. Por eso la historia la recordamos, porque una historia es una experiencia. Entonces, yo tengo que empezar a llevarte a un lugar con esta historia. Tengo que empezar a hacerte vivir una experiencia con esta historia. Y para empezar a llevarte ahora a un contexto, para empezar a llevarte a una escena, yo tengo que responder tres preguntas. El dónde, el cuándo y el quién. Que esas son las tres preguntas del contexto. ¿Okay? Y eso, si estoy contando una historia en un contexto, por ejemplo, laboral, donde uno a veces, si es que usa la historia, la va a pasar una historia de 2, 3 minutos. Tampoco va a estar contando una historia de 20 minutos en una reunión de venta, por ejemplo. Yo siempre le digo, tienes entonces como 20 segundos para llevar a la gente a la primera escena de tu historia. ¿Ok? Y esto es tan simple como, para darte un ejemplo, yo te podría decir, ¿sabes qué? Ayer, ayer yo estaba acá en mi casa, sentado, y de repente sonó el teléfono. Y miré quién era y decía que era X persona, y mi corazón empezó a latir súper rápido porque yo sabía que esa persona que me estaba llamando eh, era un cliente y tenía un problema conmigo. ¿Ok? Yo en esa escena que te acabo de dar, te respondí las tres preguntas. ¿Cuándo? Ayer. ¿Dónde? Acá en mi casa. Que yo podría incluso, si fuese necesario, darte más detalles, pero depende mucho qué es lo que yo te quiero contar con mi historia, porque si es importante que tú tengas más detalle en tu mente de cómo en mi casa, o si ese día estaba lloviendo o no estaba lloviendo, si esa información es relevante para la historia que te voy a contar, entonces inserto esos detalles. ¿Ok? Pero la tercera pregunta, del quién, te estoy contando una historia mía en ese caso. Yo soy el personaje principal de mi historia y la pregunta más importante en el contexto es la pregunta del quién. Porque lo que tú tienes que lograr en la etapa del contexto de tu historia es que la gente se empiece a conectar con el héroe de tu historia. Y esto sí lo voy a enfatizar mucho, porque si tú quieres tener una buena historia, tienes que lograr que la gente en esos primeros segundos, cuando tú estás metiéndolo al contexto, se conecten con el héroe de tu historia. Porque el héroe es el vehículo emocional de tu historia. Si la gente se logra conectar con el héroe, se empiezan a sentir como, oh, esta persona es como yo, o empieza a haber como cierta empatía hacia el héroe de la historia, entonces les va a interesar saber el resto de la historia. Y ahí es donde muchas veces nos equivocamos, porque la mayoría de la gente cuando está contando historias no logran a veces ni insertar un héroe, no hay ni un héroe en la historia, no hay un personaje principal. Y si es que hay un personaje principal, no logran transmitir ese personaje principal de una manera que la audiencia que lo está escuchando se conecte con él o con ella. Aquí entonces entra en juego lo que tú decías antes de mostrarse vulnerable, ¿cierto? Sí, sí. Es que mientras más vulnerable, entre comillas vulnerable, cuando digo vulnerable no es que tengo que estar todo el rato hablando de que soy malo, soy tonto, soy estúpido, pero mientras más humano soy, mientras más real soy, más genuino, más la gente de la audiencia se va a conectar contigo. Entonces, también depende a qué audiencia le estás hablando, porque si yo le estoy hablando a un grupo de emprendedores y yo empiezo mi historia diciéndoles, sabes que yo ayer llegué a mi casa en mi helicóptero privado, ¿ok? En mi casa ahí en el sector más cuico de Santiago, y llegué en mi auto de $1.000.000 a mi casa. Si yo empezara mi historia así, probablemente la mayoría de los emprendedores, uno, van a pensar que soy un arrogante de mierda porque estoy hablando así, y segundo, no se van a conectar conmigo, porque no tienen por dónde conectarse, cuando quizás la mayoría de ellos la realidad no es esa, no es esa. Entonces sí es importante que tú conozcas a la audiencia a la cual tú le estás hablando, para que desde ahí cuando tú hables de tu personaje principal, puedas dar cierta información de ese personaje principal que haga que la gente se vea reflejada en ese personaje. Quizás si podemos hablar de objetivos en cada una de las etapas, el objetivo de la chispa es captar la atención. ¿Ya? Ese es el objetivo de la chispa, que la gente tenga la atención, que si están en su celular o están pensando en otra cosa, ¡pum!, que tenga su atención. Y el objetivo del contexto es que la gente se empiece a conectar con el personaje principal de tu historia.
Ese es el principal objetivo del contexto, es que la gente se conecte con el personaje principal de tu historia. Y piensa en todas las películas que tú ves, en los libros que tú lees, lo que hacen siempre al principio de la película, después de la chispa, después de que la película empieza así con power para captar tu atención, los próximos 15, 20 minutos, lo que la película trata de hacer es que te llevan a conocer la vida del personaje principal de la historia. ¿Por qué? Porque necesitan que tú te conectes con ese personaje principal. Si no te conectas con el personaje principal, no te va a importar lo que le va a pasar. No te va a generar ninguna emoción cuando pase por lo alto y bajos que sabemos que va a pasar, porque por algo te estoy haciendo conectarte con este héroe. Pero todas las películas y los formatos de los mejores libros tienen esa misma estructura. Y cuando contamos historias tenemos que enfocarnos en eso también, en cómo logramos en esos primeros 20, 30 segundos, si es que estoy contando una historia de 2 minutos, 3 minutos, en esos 20, 30 segundos, cómo logro entregar información tal que la gente se empiece a conectar con ese personaje principal o héroe de tu historia. No sé si viste la película del Guasón. ¿Sí? Sí, yo creo que ese es un buen ejemplo de Total. personaje que te consume desde el principio, porque el tipo es muy vulnerable, como que le pasa lo peor de lo peor, e incluso uno podría pensar que él es el malo de la historia, y al final como que termina siendo el bueno de la historia, incluso en la película. Como que Sí. increíble el poder que tiene la historia, que te pueden hacer cambiar totalmente la percepción de las cosas. Agarran un villano, que es en nuestra memoria el Guasón es un villano, siempre ha sido un villano, y lo transforman en un héroe, porque te dan la historia desde otro ángulo. Ojo, hasta Disney está haciendo esto ahora con muchas películas. Están ahora mostrándote la historia desde el lado del villano, pero transforman al villano en el héroe, porque ahora te llevan a conocer la historia detrás del villano y te vas dando cuenta que siempre el villano no es malo porque es malo. El villano es malo, si le podemos llamar malo, por las cosas que le han pasado en su vida. Y cuando tú logras entender esas cosas que le han pasado en su vida, ahora de repente ya no es tan malo. Ahora entiendes por qué es como es. Y te genera esta empatía, porque tú mismo dices, wow, yo también soy un poco villano en mi vida, porque todos tenemos nuestras cosas oscuras y nuestras cosas buenas en la vida. Si nadie es un santo que todo brilla, todos tenemos nuestra oscuridad también, y te llevan a eso, te llevan a que tú te des cuenta que tú no eres tan distinto al Guasón. Tú no eres tan distinto al Guasón. ¿Cachai? Y eso es potente lo que están haciendo ahora, porque te está mostrando cómo una historia, cambiándote el relato, puede transformarse en una cosa muy, muy distinta. Y te puede incluso llevar a generar empatía y conexión con una persona que en un momento tú lo veías como el peor del mundo. Y ahora, de repente, ¡wow!, te conectas con ese personaje. Cuando ya logro generar ese objetivo de que la gente se conecte, ahora entra la parte de los obstáculos de la historia. Porque toda historia al final tiene obstáculos. Va a tener conflictos, desafíos, fracasos. Es decir, el héroe con la cual yo me logré conectar ahora tiene que pasar por momentos difíciles. Si una historia no tiene conflictos, si una historia no tiene obstáculos, entonces no vale la pena contar. Y soy así de tajante. Si tú me vas a contar nomás una historia donde me hablas de todo lo increíble que eres tú y de todas las cosas buenas que te han pasado en la vida, no me cuentes eso, porque eso incluso va a probablemente generar más rechazo. ¿Qué es lo que me pasa muchas veces cuando yo a los gerentes les digo que van a contar historias personales? ¿Sabes cuál es la primera reacción? Me dicen, César, es que yo no quiero ser autorreferente. Es que no quiero nomás hablar de mí. Y cuando me dicen eso, yo los quedo mirando y le digo, tú piensas que lo que yo te estoy pidiendo es que tú me digas lo increíble que eres. No es lo que te estoy pidiendo. Yo te voy a pedir que tú me hables de tus fracasos. Yo te voy a pedir que tú cuentes historia de tus desafíos. Y ahí como que se ponen hasta un poco nerviosos, porque, pero ¿cómo yo como jefe, como gerente voy a hablar de, de, de conflictos y desafíos que yo tengo? Sí, porque eso es lo que al final hace que tu historia sea memorable, eso es lo que hace que tu gente se conecte contigo, porque ahora ven también en ti un ser humano vulnerable. Y todos lo tenemos, todos somos vulnerables en ciertas cosas, todos tenemos miedos, todos tenemos inseguridades, todos hemos fracasado, todos hemos fracasado, todos hemos tenido cosas que nos han sido difíciles de superar, todos tenemos eso. Entonces, el que no lo quieras contar es otra cosa, que tiene que ver más con tu propia inseguridad. Pero todos tenemos esas historias y son las mejores historias. Es decir, si tú vas al cine a ver una película
y no hay conflicto, no hay desafíos, no hay fracasos, tú vas a salir del cine diciendo, esta es la peor película que he visto en toda mi vida. Porque esas son las historias que nos enganchan y necesitan tener esos elementos. Entonces, esa es la tercera etapa de cualquier buena historia, es que tiene que tener obstáculos. Y cuando digo obstáculos me refiero a conflictos, dificultades o fracasos. Eso debe tener algo que ver con esta cosa del ser humano, esa como obsesión de que uno siempre quiere saber como qué es lo que va a pasar. Y a mí me pasa muchas veces, y yo creo que le pasa a todo el mundo, que me pasó de hecho hace un par de días que me puse a ver una película en Netflix que era malísima, pero sí, pero quería ver cómo terminaba la cuestión. Y terminé terminé la película diciendo, puta, la película mala, pero la terminé, ¿cachai? O sea, la película creo que logró su objetivo en ese sentido de llegarme hasta el Mantenerte. final, de mantenerme ahí siempre como esperando el desenlace. Claro, tenía suspenso la película. El suspenso te va manteniendo ahí tratando de cerrar el círculo, porque lo que queremos es cerrar el círculo, entender qué va a pasar. Y nuestro cerebro, nuestro cerebro es una máquina de sobrevivencia. ¿Okay? Tenemos que entender esto porque esto igual tiene, ahora ya lo entendemos desde la neurología. Entonces nuestro cerebro, como es una máquina de sobrevivencia, está siempre tratando de aprender a través de las cosas que observamos en nuestro exterior o a través de las historias que escuchamos. Nuestro cerebro está siempre tratando de aprender de todos los posibles peligros que hay a nuestro alrededor, peligros y amenazas, sean físicas o emocionales, ¿ok? Entonces, cuando alguien te empieza a hablar de una cosa, una dificultad, cuando alguien te empieza a hablar de un fracaso, cuando alguien te empieza a hablar de algún obstáculo, tu cerebro se pone en alerta porque quiere aprender esa información, necesita aprender eso, porque el cerebro está diciendo, esto que le pasó, esto que te pasó a ti, ¿ok? Este fracaso que tú tuviste, yo necesito incorporarlo porque quizá eso me va a ayudar a mí, a la persona que está en este caso con el cerebro, me va a ayudar a mí a evitar ese fracaso que tú tuviste. Y los medios saben esto, ¿eh? Por eso siempre cuando uno prende las noticias en la mañana te están mostrando la muerte, el asalto, eh, te están mostrando, no te muestran las cosas buenas, porque ellos saben que mostrándote inmediatamente cuando tú prendes el televisor todos los peligros y todas las amenazas, tú no puedes evitar, tu cerebro no puede evitar querer ponerle atención a eso. Ahora, la historia no termina ahí, porque si las historias terminaran ahí, claro, solamente generamos angustia, generamos ansiedad, generamos un alto grado de atención, pero también no dejamos a la gente en un buen estado anímico. Y por eso toda historia al final tiene que tener una solución. Después del conflicto y después de que el héroe pasa por todas las dificultades, tiene que tener después una solución. Y la solución puede ser literal, donde literalmente el personaje principal soluciona el conflicto en el cual está. O a veces una solución también puede ser algún cambio o algún aprendizaje que logra tener ese personaje principal en base a lo que vivió. ¿Se entiende? Porque puede ser que tú me estés contando una historia de tu emprendimiento y tú me vas a contar la historia de un fracaso. Y al final no hubo una solución literal, no es que tú lograste como reconstruir el negocio y después lo sacaste adelante. Fracasaste en ese negocio y punto. Pero de ese fracaso aprendiste que hay que estar más preparado, o aprendiste que hay que diversificar inversiones, o aprendiste que no puedes confiar en todo el mundo, no sé, que algo aprendiste, ¿no? De ese fracaso. Y eso igual puede ser una solución. Porque al final lo que tú estás tratando de comunicar en cualquier historia es el proceso de cambio, de transformación de ese personaje principal. Y si ese personaje principal empezó acá y ahora terminó acá, después de todo lo que pasó, terminó más maduro, terminó con más sabiduría, terminó sabiendo algo que no sabía al principio, bueno, eso igual es considerado una solución. ¿Hay algo acerca de la duración de cuánto debe durar una historia? Porque de repente uno se puede embalar y empezar a contar una cuestión que se empieza o se alarga mucho, o el clímax se alarga mucho y al final como que termináis dando la lata y se te terminas pasando como la etapa, ¿cierto? Debe pasar mucho de eso también. Sí, esto es lo que mi experiencia me dice, nomás no es que hay un estudio detrás de esto ni nada, sino lo que yo he visto es que en una historia, por ejemplo, en un contexto más organizacional, en una reunión con mi equipo,
una reunión de negocio. Generalmente las historias, lo bueno, lo normal es como 2 a 3 minutos por historia. No sé cuántas historias va a utilizar. Pero si yo, por ejemplo, estoy dando una charla y tú estás pagando para escucharme hablar, ahí yo puedo contarte una historia de hasta 15, 20 minutos. Porque el contexto da para eso. Tú estás sentado ahí sabiendo que fuiste a eso, fuiste a escuchar mi historia. Y mientras más detalles te doy, mientras más información te doy, mejor, porque te hago vivir más la experiencia. Entonces, como te digo, no hay como una cosa raja tabla de que tu historia tiene que ser 2 minutos, tiene que ser 3 minutos. Yo he visto que 2, 3 minutos en un contexto organizacional, laboral, sirve bien, pero también tienes que ponerle harto énfasis a cuál es el objetivo de tu historia. Porque en base al objetivo de tu historia, tú también después, cuando ya la armas, las estructuras, tienes que ir cortándole detalles e información que no ayudan al objetivo de tu historia. Porque una vez gente me dice, oye, tengo una historia súper buena que quiero contar. Y empiezan a contar la historia y claro, se demoran 10 minutos. Y después cuando termina la historia, digo, ¿cuál es el objetivo de tu historia? ¿Cuál era ese mensaje central que tú querías dejar? Oh, yo quería que la gente recordara esto. ¿Okay? Entonces, ¿por qué me dijiste esto? ¿Y por qué me diste esta información? Y ahí la gente se va dando cuenta que en el entusiasmo te empiezan a dar mucha información y que al final la misma información que te están dando sabotea el objetivo final de la historia, que es llevarte a cierto lugar. Incluso la última etapa, que íbamos a llegar a eso, la última etapa de cualquier historia estratégica es que tiene que tener un aprendizaje. Pero cuando yo digo aprendizaje, me refiero al aprendizaje que tú le vas a dejar al público. Porque yo te decía antes que en la etapa de la solución, ahí puede haber un aprendizaje para el personaje principal de la historia. Pero cuando digo aprendizaje como la etapa 5, es cuál es ese mensaje o cuál es esa invitación o ese llamado a la acción que tú estás dejando en la audiencia que te está escuchando. ¿Ok? Y ese es también el objetivo de tu historia. Es decir, aun cuando en la estructura, en la última etapa, cuando tú estás armando toda esta experiencia, tú empiezas con eso en mente. Es decir, lo que yo quiero es que cuando la reunión termine, yo siempre les sugiero esto a las personas, digo, mira, imagínate que tú estás en la puerta y terminaste tu charla o terminaste tu reunión, ¿qué es lo que te gustaría que la gente dijera? Si yo me pudiera parar en la puerta y te pregunto a ti mientras vas saliendo, ¿qué es lo que recuerdas? ¿Con qué te vas de esta reunión? Eso que tú quieres que la gente se vaya con, ese es el objetivo de tu historia. Y si cuando yo cuento mi historia no apunta hacia eso, entonces no estás siendo estratégico con tu historia. Estás contando historias nomás porque te entusiasmaste, como lo hacemos cuando estamos en el asado con los amigos y todo. Pero la diferencia entre nomás contar historias para pasarla bien a contar una historia estratégica es que la historia estratégica siempre busca llevar a la gente a un lugar específico, que es un lugar que tú ya predeterminaste. Y esto tiene mucho de práctica, o sea, si yo voy a ir a una reunión de negocios, quiero vender un servicio o un producto, probablemente esa historia la tengo que practicar por lo menos un par de veces, cosa que organice todos estos elementos de la misma manera que tú dices, de no incluir información que no agrega valor al aprendizaje y no confunda tampoco. Y Total. quizás lo otro también que debe ayudar mucho es cuando uno ya tiene una de estas historias listas, como contársela a alguien, ¿no? Como contársela a un amigo, a un familiar, a tu pareja, y de esa manera poder ir afinando detalles para que la historia tenga Sí, mayor éxito. ¿sabes lo que yo generalmente invito a mis estudiantes a hacer? A que compartan la historia con sus hijos. Porque les digo, mira, si tú logras tener la atención de tus hijos, créeme que vas a tener la atención de los adultos. Porque los niños son lo más difícil, porque son dispersos. Y con los niños tienes que meterle más actuación y tienes que meterle distintos tonos de voz y tienes que meterle información que mantenga la atención del niño. Entonces, si tú logras contar una historia que tiene al niño enganchado, esa historia, si tú se la cuentas a un adulto, te aseguro que lo va a mantener enganchado. Porque el niño es más exigente que el adulto en términos de qué lo mantiene, qué mantiene su atención. Entonces, practica con los niños, practica con la gente que tú sabes que te van a decir honestamente, sabes que no me aburrí escuchando tu historia. Mi esposa es muy así conmigo, cuando yo practico historias con ella cuando me dicen, está fome tu historia, me aburrí.
escuchando tu historia. Es muy largo, no sé. Entonces, tengo que ahí adaptarlo rápido porque tengo una crítica muy exigente que me ayuda un montón. Entonces, si tú vas a practicar con alguien, asegúrate que sea alguien que te va a decir las cosas como son. Y no te va a decir, no, así lo hiciste súper bien, sino que te va a decir, sabes que tu historia estaba fome. ¿No? Hubo etapas de tu historia que me puse a pensar en otra cosa. Porque eso es lo que tú necesitas saber para poder ir ajustando esas partes de tu historia que son donde la gente se te desconecta. Una de las mejores maneras de aprender esto también, bueno, una es la práctica, uno haciendo, por lejos de ser lo más potente, y lo otro es mirando harto estas charlas TED, porque al final yo creo que las charlas TED debe ser el 99,9% deben ser personas que practicaron esa charla para que sea una historia, para que sea una historia finalmente. Es un requisito. En TED es un requisito de que el 80% de tu charla tiene que ser una historia. Ellos lo tienen como requisito. No es cuando tú ves una charla TED y ves que te cuentan historias, no es porque esa persona naturalmente, es porque es un requisito. Si tú no cuentas, un 80% de tu charla no es una historia o historias, no te van a dejar pararte en ese escenario. Es porque ellos también saben que eso es como tú haces que tu idea sea memorable, porque lo que busca TED es inspirar al mundo. Ese es como su slogan. ¿Ok? Y si tú no cuentas historias, no vas a inspirar a nadie. Si tú no cuentas historias, no vas a ser memorable. Solamente vas a dar información. Y la información por sí sola es fome. Datos por sí solo, fomes. Estadísticas por sí solo, fome. Cuando lo metes dentro de una historia, ahí es entretenido, ahí te hace vivir una experiencia. Entonces, yo lo que estoy haciendo justo ahora con la academia, porque tengo una academia de storytelling, que ya cerramos las inscripciones por lo menos por algunas semanas más, porque abrimos por como 3, 4 días y se unieron como 50 personas a la academia. Y una de las intervenciones que hacemos todos los meses es una sesión de práctica, donde la gente se conecta, también vía Zoom, y practican con grupitos, yo los divido en grupos, y practican contar sus historias. Y la misma persona que está al otro lado te da feedback, y después yo elijo a 2 personas que cuenten su historia al frente de todo el grupo. Y ahí yo les doy feedback. Entonces, es una instancia para poder hacer esto que tú estás diciendo de practicar, practicar y practicar. Porque, claro, uno puede ver una charla de storytelling, uno puede consumir los videos que yo hago donde te enseño los tips o los podcasts donde te voy dando. Pero eso es como la parte más teórica, esa es la parte más cognitiva. El resto tienes que pararte en algún momento y contar historias. Y que alguien te diga, me gustó o no me gustó, o sabes que tu historia está un poco fome, o sabes que hay que agregarle un poco más de diálogos, o sabes que los detalles de tu historia no los entendí bien. Como que alguien te tiene que ir diciendo eso para que tú cada vez vayas puliendo y también vayas sintiendo más confianza en contar tus historias. Entonces, lo que yo he tratado de armar con la academia es un espacio, un lugar donde gente que quiere perfeccionarse en storytelling, que quieren llegar a tener un dominio, que ellos en esta academia puedan tener un lugar seguro para practicar, para aprender y también practicar, para después subir video a redes sociales, para después hacer webinars, para después ir a una reunión de venta con un cliente. ¿Se entiende? Sí, y tú cuando, por ejemplo, haces esto con tus alumnos, ¿tú les pones como la temática o ellos tienen que inventar tanto la temática como la historia? Es las dos cosas, porque por ahora, como están recién empezando, no les pongo tanta exigencia. Por ahora, como que el primer desafío es que cuenten una historia nomás. Y que ojalá me cuenten una historia que me ayude a mí a conocer mejor quién eres tú. ¿Se entiende? Pero después, a medida que van avanzando en la academia, yo les voy a ir poniendo más desafíos y ahí con temáticas, ahí con ciertos objetivos, para que tengan que obligarse a buscar historias y armar metáforas y todo que apunten a comunicar ese mensaje. Es gradual el tema, porque si estás recién empezando y te tiro así una bomba, te va a frustrar más que disfrutar el proceso. Y yo quiero que la gente disfrute el proceso y vayan viendo también su propio crecimiento en ese camino. Oye, cuéntame un poco más acerca de esto que haces tú, po. O sea, ¿cómo puede uno participar? ¿Cuándo va a ser la siguiente convocatoria? ¿Cuáles son los precios? ¿Cuántas sesiones son? Para que la gente se motive, po. Sí, mira, la academia es un formato muy novedoso, yo me di cuenta que acá en Latinoamérica la gente no conoce mucho el formato de membresía. ¿Okay? Como que lo entienden para Netflix y lo entienden para el gimnasio,
pero la gente no lo entiende para una academia educacional o de contenido. Entonces, yo lo que hice fue armar una academia con una membresía mensual. Entonces, tú pagas $19 al mes y por pagar $19 al mes tienes acceso a los contenidos que yo voy armando. Hay cursos y cosas que ya tengo en la academia. Y adicionalmente a eso, todos los meses tienes una clase en vivo conmigo, donde yo le hago un doble clic a algún tema de contenido y donde tenemos estas sesiones de práctica. Y lo que me empezó a pasar cuando lancé la academia es que la gente, como está más acostumbrada acá en Latinoamérica a pensar en como el formato de programa o certificación o de curso, como que me preguntan, ya, pero esto ¿cuándo empieza aquí y termina acá? O qué es lo que gano al final, ¿cachai? Como la nota al final. Y yo les decía, no hay nada. Esto no es una certificación. Es decir, tampoco te va a cobrar $19 al mes por una certificación. Si quería una certificación, especialización, eso sale más caro. Porque tú puedes estar un mes en la academia, si quieres, o puedes estar un año. Depende de lo que tú quieras lograr. Porque cuando tú, por ejemplo, vas al gimnasio, si yo te pregunto cuando tú entras al gimnasio, ¿cuánto tiempo tengo que estar en el gimnasio? Tú me vas a decir, depende de lo que tú quieres lograr. A mí, ¿para qué quieres el gimnasio? ¿Quieres porque quieres tener un six-pack? ¿Porque quieres perder 20 kilos? ¿Porque quieres nomás probarlo para ver cómo te va? Sí, depende para qué quieres tú el gimnasio. Y en base a eso va a depender cuánto tiempo tú vas a ir al gimnasio y cuánto empeño lo tienes que poner. Entonces, lo que yo le digo a la gente es que la academia hoy no es una certificación, que eso para algunas personas como que les choqueó porque hoy yo quiero certificarme. Es que para eso yo voy a armar un programa de especialización y certificación, pero más adelante. La academia es para la gente que quiere llegar a tener un dominio del arte y de la habilidad de storytelling. ¿Y cuánto tiempo me demoro para tener dominio? Le digo, no sé, depende. Hay gente que se puede demorar 6 meses, hay gente que se puede demorar un año, hay gente que se puede demorar 2 años. Eso va a depender de ti. Lo que yo espero es que la academia y estar en ese grupo selecto de personas y de profesionales que están todos en la misma que tú, y más encima tener acceso directo a mí, que sea tan potente eso, que tú nunca te quieras ir de la academia. Que tú al final digas, yo pagando $19 al mes, estoy en un club donde todos los meses aprendo cosas nuevas, donde todos los meses practico y donde todos los meses estoy rodeado con gente que está en la misma que yo, queriendo aprender storytelling porque quieren cambiar el mundo con su idea, porque hay algunos que son emprendedores, hay algunos que son del mundo corporativo, hay algunos que quieren emprender, pero estar en un grupo que ya es potente en sí, un grupo de gente que está en la misma que tú, y tener acceso todos los meses a contenido vanguardista, a prácticas donde yo te puedo dar feedback, para mí eso es, tú estás pagando $19 para tener eso. Y quise lanzar ese modelo, uno porque sentí que era adecuado hacerlo ahora en toda la situación que estamos viviendo, no quería lanzar un programa de $2.000 ahora en medio de una crisis, porque no creo que sea sensato eso, porque la gente está viviendo otra realidad. Entonces dije, $19 creo que es mucho más accesible para la mayoría de la gente, ¿ok? Si no puedes, tampoco te voy a juzgar por eso, pero creo que $19 es mucho más accesible. Y quiero tratar de ayudar a que la gente se dé cuenta que el aprendizaje de cualquier cosa es continuo. Yo creo que el latino está muy acostumbrado a la certificación al título, creyendo así como, yo voy, estoy 3 meses contigo y después yo tengo el certificado que dice que yo soy excelente en esto. Y el aprendizaje no es así. El aprendizaje tiene que ser continuo si es que tú realmente quieres ser muy, muy bueno en algo. Y por eso al final decidí armar la academia en ese formato, que como te digo, me ha tocado que gente no lo entiende, como que, oye, pero ¿cuándo termina? ¿Cuándo empiezo? Tú me dices que yo puedo irme cuando quiera. Sí, si tú te quieres ir el próximo mes, te vas el próximo mes. Pero depende de qué es lo que tú quieres lograr. Si tú quieres ser un conferencista profesional, claro, vaya a tener que estar como probablemente 2 o 3 años conmigo, porque no vaya a estar 2 meses y después te va a ir creyendo que ya cuenta historias como un experto. Pero tampoco quiero que esté acá conmigo solamente porque quiere el certificado, porque para mí un certificado hoy en día vale muy poco. Porque yo puedo poner un certificado de que yo me certifiqué con esto, y después te paras a contar una historia y no lo haces bien. Entonces, yo estoy más tratando de quebrar el molde del latino, que es el título, el certificado, a el aprendizaje, a que te conviertas en un experto en algo, que domines algo. Pero eso tiene que haber una motivación adicional a solo quiero el certificado al final del curso o el certificado al final del programa. ¿Dónde uno se puede meter a esto? ¿Cuál es la página web? ¿Cómo te buscamos? Es que por ahora la página web ya está abajo. Pues, man, yo ya cerré las puertas. Entonces, si alguien va
a la página que había lanzado, que era academia.cesarcastrob.com, te va a salir un mensaje que dice, lo siento, las puertas ya están cerradas, en algunas semanas más abriremos de nuevo la academia y si te interesa, anota acá y tú puedes ingresar tu correo. Ya tenemos una lista de espera de como 30 personas. Desde el otro día que cerramos hasta ahora ya se han metido como 30 personas y me han dejado sus correos. Pero por ahora ya las puertas se cerraron porque quiero ir trabajando con este grupo, estas 50 personas que ya se unieron a la academia durante las próximas 4 o 6 semanas. Y de ahí vamos a abrir de nuevo la academia y ojalá llegue una nueva camada de gente y así vamos poco a poco haciendo crecer la academia hasta tener miles de personas. Yo quiero tener, realmente quiero que el mundo, quiero yo ser parte de, como que puse mi granito de arena para llegar a tener miles de storytellers en el mundo. Porque creo que el mundo necesita más storytellers. Y esa es mi misión personal de lograr eso. Pero sé que es una construcción paso a paso. Pero por ahora, si la gente va a academia.cesarcastrob.com, va a salir una página que dice que ya lamentablemente cerramos, pero puedes dejar ahí tu nombre y tu correo para por lo menos estar en la lista de espera y ahí te voy a mandar información para que sepas cuándo viene el próximo lanzamiento. De hecho, eso mismo voy a hacer. Excelente. No, de todas maneras, sí, de verdad es un tema que lo vengo esperando hace mucho tiempo y qué bueno saber que hay una opción de hacerlo en Chile, de practicarlo y de mejorar esa habilidad, porque yo también estoy 100% convencido de que esta es una de las habilidades que uno debería mejorar y porque te puede abrir muchas puertas. O sea, acá hay una gran oportunidad, sobre todo porque la mayoría de la gente yo creo que no sabe contar historia. Entonces yo creo que es fácil desmarcarse de ellos. Sí, Es una gran totalmente. oportunidad esto. Totalmente. Y por eso quise hacer algo distinto. Y yo soy como de las personas que me tiro nomás y veo en el camino cómo me fue. Y me di cuenta que este tema de la membresía es algo raro para muchos. Pero como te digo, quiero quebrar el molde de la típica estructura a veces del latinoamericano de que la educación solo llega hasta que yo obtenga mi título. Y yo no creo en eso. Yo creo que hemos sido mal entrenados en eso. Yo creo que tú tienes que ver el aprendizaje y la educación como un proceso de vida, más que solo porque tengo mi título. Sí, exacto. Totalmente de acuerdo. Eso, pues, Oye, man. oye, ya pues César, un gusto, fue realmente un placer, un honor hablar contigo, muy entretenido todo lo que conversamos, todos estos pasos también son increíbles. Yo le dejo la invitación a todas las personas que están viendo a que vean tu podcast en YouTube, que si no me equivoco es César Castro, simplemente buscan César Sí, mira, Castro Storyteller, ¿no? el podcast está en Spotify y en iTunes. Tú Ah, llegaste a también. él por YouTube, porque también yo subo los episodios a YouTube, Sí, pero si alguien quiere nomás escucharlos, puede ir a Spotify o a iTunes y escriben Storytelling Estratégico, es el único podcast en el mundo de Storytelling Estratégico. Eso ya lo puedo decir con total certeza, no hay ningún otro podcast de Storytelling Estratégico en el mundo. O pueden ir a mi página de YouTube, que es César Castro V, de V corta, o pueden poner César Castro Storytelling y creo que aparezco ahí como primero. Y ahí los podcasts también los voy subiendo a YouTube para la gente que prefiere ese formato nomás, pero yo sé que hay mucha gente que lo escucha por podcast, que te permite poder estar en cualquier lado del sí, mundo po. escuchando. No, y aparte que lo que más me gustó es que son, todos por lo general son como entre 17, 20 minutos, entonces es súper fácil de digerirlo. O sea, en un pique a la pega, un pique a la universidad, ya te viste, ya escuchaste un capítulo. Estás lavando los platos que se Ojalá. llevan en la cocina y ya viste un capítulo y aprendiste algo nuevo. Así que ese formato está súper, súper bueno. Y yo Sí, esa es recomiendo la en idea. verdad, recomiendo que vean el que hiciste en YouTube, porque además se nota que le metiste harto empeño, está súper bien grabado, así que yo lo disfruté. Sí, no todos los podcasts, porque hay algunos que yo también grabé. Lo puse ahí como en la cámara y estoy ahí hablando a la cámara. Pero hay algunos que nomás, si tú te metes, va a estar como la carátula y se escucha el audio, pero nomás es una carátula. Porque después como que se me fue haciendo más difícil estar siempre grabando, se me descargaba la batería de la cámara. Pero dije, ok, tampoco puedo por eso no hacerlo. Entonces seguí nomás grabando podcast y por lo menos el audio está en todo. Y lo que voy a empezar a hacer ahora sí, los podcasts que voy a ir grabando, los voy a grabar acá también como por Zoom.
por lo menos para que esté, porque para algunas personas como que eso también le da más cercanía, que uno esté escuchándote y también viéndote y tus caras y todas las cosas, le da un nivel de cercanía mayor a que solo estén escuchando tu voz. Pero eso es parte del proyecto. Para mí el tema del podcast es algo nuevo, yo lo empecé este año y ha sido toda una revelación, ha sido una experiencia muy buena, me ha gustado, me ha desafiado y la recepción de la gente ha sido increíble. Ya tenemos más de 8.000 descargas del podcast y cada vez eso me alimenta más a decir, ok, hay mucha gente que está escuchando, creo que tengo una audiencia como de 1.500 personas que están en este momento escuchando el podcast y eso cada vez me da más entusiasmo de armar, de crear más episodios, sabiendo que hay mucha gente que está atento a querer aprender más de storytelling. Buenísimo. Oye, nuevamente, felicitaciones por lo que estás haciendo. Ya quedó la invitación, entonces vamos a estar pendientes ahí cuando salga estos cursos nuevamente y para que revisen ahí tus podcasts en YouTube, Spotify y iTunes, dijiste. Así que ahí vamos a subir el video y ojalá lo puedan ver muchas personas y puedan inspirarse también en este entretenido camino del storytelling o el arte de contar historias. Así es, así es. Muchas Ya, pues, gracias, man. Un César, gusto hablar contigo también. Cuídate mucho. eso, que esté bien, chao, chao. Chao, chao.